Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque, damos ahora paso a nuestro próximo invitado, Cari, ¿no? Efectivamente, le damos paso a nuestro invitado, analista, politólogo, profesor, director del Tanque de Pensamiento, Patria, de Martín Julio Chirin. Buenas tardes, tardes de Julio Chirin en Tras la Noticia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, querida Cari, querido Tommy y el gran equipo de Radio y Televisión Martí en este glorioso viernes de libertad en nuestra querida patria, de lucha de libertad. Bueno, quisiera comenzar contigo porque hay declaraciones que dan vergüenza ajena, y hablaba yo en el programa en la primera media hora, ni más ni menos que con Fabio Andrade. La comunidad colombiana se ha hecho eco también de la lucha y las protestas y el levantamiento popular en Cuba, y también con Jaime Flores, actual director de comunicaciones a nivel nacional del Partido Republicano. Y aquí hay algo que verdaderamente me molesta, porque mientras el gobernador de la Florida ha hecho un llamado a los militares cubanos a derrocar al régimen comunista y los calificó de ustedes pueden ser los héroes, el gobierno de Canadá, tradicionalmente amigo y aliado del régimen castrista, pues ha condenado la represión contra manifestantes pacíficos. La alta comisionado de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió este viernes, luego de que José María Vivanco se cansara de exigirle Human Rights Watch que hablara, ha hablado bien tarde, pero ha dicho que está muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Cuba. Esto ha señalado Michelle Bachelet, y me gustaría un análisis tuyo sobre estas conductas. Bueno, tenemos en efecto, porque no podemos decir que la dictadura castrocomunista le ha declarado la guerra al pueblo de Cuba ahora. Esa guerra se empezó el 1 de enero de 1959. Pero lo que ha hecho es recrudecer una ofensiva, una matanza contra un pueblo desarmado, donde no solo las fuerzas represivas oficialistas, sino dando licencia, estimulando, facilitando la logística para simpatizantes que cometan crímenes de lesa humanidad a un pueblo desarmado, facilitándoles a ellos determinadas armas, palos, etcétera, para que brutalicen, asesinen y cometan, repito, crímenes de lesa humanidad que son punibles en cortes internacionales. Entonces, que esto simplemente a la alta comisionada, o sea, la alta figura de la Comisión de Derechos Humanos, esto les preocupa, y yo creo que es como decir, bueno, que estamos viendo el holocausto y que eso perdamos el sueño por lo que hemos visto. No, yo creo que esto es un momento de actuar, no es un momento de estar diciéndonos cuáles son sus preocupaciones. Es importante dentro de todo esto que está ocurriendo que todas esas personas que están en este momento cometiendo crímenes de lesa humanidad, que les quede claro que van a ser responsabilizados por esos crímenes. O sea, sus caras se conocen, sabemos dónde viven, o sea, el pueblo de Cuba está claro en esto. Y para esas personas que en determinado momento han dicho que no, que la justicia transicional no es una buena idea, bueno, precisamente es para impedir esto que estamos viendo. Y las Fuerzas Armadas, y yo creo que las declaraciones del gobernador están totalmente correctas, porque la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, la Declaración Fundacional de la Organización de Estados Americanos, la Declaración de la Revolución Francesa, y pudiera seguir mucho más, abrazan la noción del derecho de rebelión. El pueblo de Cuba está en rebelión ahora, y este es el momento para que esas personas tengan la oportunidad dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas que expurguen sus pecados y que salven a el país. De lo contrario, el proceso de justicia, como se hizo en los juicios de Nuremberg, como se hizo en los juicios de Tokio, es algo que viene. De eso pueden estar seguros. Cuba ha aprendido de las lecciones de los países que no se llevó proceso de justicia transicional y no va a repetir ese grave error. Es importante que eso lo entienda. Y en cuanto a la solidaridad, estamos viendo, sin embargo, en Chile, en Colombia, personas de esos países dando el respaldo, yendo ante la embajada castrista y no, y hasta el Partido Socialista Chileno justamente se ha solidarizado con el levantamiento popular en Cuba, o sea, se ha separado completamente del discurso de violencia torpe de esa tiranía. Esto es algo que verdaderamente llama la atención. Y de Canadá, que ha sido indudablemente, pero en cuanto a lo que tú dices, y yo quiero hacer un poquito de memoria histórica, esos militares que están escuchando en este momento, que revisen la historia de cómo uno por uno, Saturno, el gran Saturno, que es el Partido Comunista de Cuba, se ha ido comiendo a sus hijos. Recordemos la causa 1 y 2 de Ochoa. Recordemos a los de la Guardia. Recordemos también cómo todos y cada uno de aquellos primeros combatientes que se sumaron a esa revolución que juró ser más verde que las palmas y juró ser humanista y se convirtió en una dictadura cruel, inhumana, han sido pasados por el paredón de fusilamiento. Yo quiero que los militares cubanos entiendan que ellos son parte del pueblo de Cuba y que ellos pueden significar un antes y un después dependiendo de la conducta que asuman ante un régimen que no se pone dos veces la mano en el corazón para exterminarlos. Pero fíjate, Cari, si eso es así, que esa alta élite que tiene sus manos enfangadas en esa sangre patriótica, tiene seguridad en sus casas, tienen sus neveras llenas de comida, tienen sus choferes, tienen todos los privilegios. Sin embargo, muchos de estos otros oficiales tienen que irse caminando para la casa y enfrentar al pueblo de Cuba a todo riesgo de lo que le pudiera pasar. Quiero decir que les importa poco. Son desechables si caen en desgracia. Es importante que mide esa conducta todos los que están en este momento en ese aparato represivo y que entiendan que el proceso de justicia es inevitable, es totalmente, forma parte del proceso de la reconstrucción de Cuba. Y para nosotros que tantos programas hemos hecho y que hemos hablado de precisamente la rebelión popular en Venezuela, en Nicaragua, hemos visto en Cuba el empoderamiento de ese pueblo, que hay un no retorno. El pueblo de Cuba ha recobrado su derecho natural. Y si me permite solamente decir una frase del maestro, y cito: las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión. Fin de cita. Y estamos en ese glorioso instante de rebelión, igual que estuvieron nuestros próceres en Yara y en Baire.
Eso es una realidad y el pueblo de Cuba tiene que estar consciente del papel histórico que le corresponde el pueblo de Cuba en la isla. Y aquí tenemos de nuevo que incluir esas Fuerzas Armadas que están a tiempo de dar el paso patriótico y rescatar los valores históricos de nuestra patria. Julio, me parece muy interesante que acabas de decir eso, porque hoy mismo recibí un mensaje de texto con una foto y dice: Historia de Cuba, tiranía colonial, 10 de octubre 1868, grito de Yara, 24 de febrero 1895, grito de Baire, independencia, tiranía comunista, 11 de julio del 2021, grito de La Habana, patria y vida. Estás muy en sync con lo que es el sentir de muchos cubanos en estos momentos. Por supuesto, es que es un paralelismo extraordinario. Además, yo escribí un artículo para el American hace unos días, le llamé el grito de San Antonio de los Baños porque ahí comenzó, pero se prendió totalmente por la isla. Y esto es lo que es realmente el pueblo de Cuba se ha dignificado totalmente. Y sobre todo cuando vemos que más del 90% son juventud. Y esto, Tommy y Cari, hay que estar claro. La reclamación es libertad, abajo el comunismo, basta ya. No están reclamando visa para los Estados Unidos, no están reclamando vacunas, no están reclamando pollo, papel higiénico, que bien les hace falta. No, están reclamando libertad. O sea, tienen claro que el problema es sistémico, no es un problema económico, y esto hay que tener mucho cuidado porque el castrocomunismo y sus apologistas están haciendo una campaña para desvirtuar esta rebelión popular y hacerlo pensar que esto es un problema que, bueno, faltan vacunas y papel de inodoro y nada de eso, nada de eso. Y por favor no me hablen de embargo cuando la poca carne que se come el pueblo y la mucha carne que se come la élite, el 80% de ella viene de los Estados Unidos. Ese bistec que se come y Ascanel viene de los Estados Unidos porque es quien se lo vende. La mayor cantidad de medicina, la poca que hay para el pueblo, pero la mucha que hay para la cúpula dictatorial, viene mayoritariamente de los Estados Unidos. Así que, por favor, Julio, me están lanzando a mí una bola más grande que el softball, porque ahí te voy a hacer la pregunta de tu reacción a las declaraciones de tantas personas, como bien dijo Cari, entre ellas la organización Black Lives Matter. Bueno, pues, mira, fuentes confiables para mí en Washington me han estado diciendo el movimiento que hay de miembros de Black Lives Matter en la embajada castrista, entrando y saliendo. O sea, Black Lives Matter por sus propios documentos, sus propios relatos fundacionales, o sea, se abrazan el marxismo. Sus fundadores todas son marxistas confesas, sin admitidas, o sea, no hay ninguna excusa en eso. Entonces, pues es lógico, están endeudados, tienen una deuda con el castrocomunismo. Y es lo que esto ha servido, el pronunciamiento vergonzoso, porque hay que decir otra cosa más. En adición a que más del 90% de los que están en la calle son jóvenes, de una manera desproporcional, el negro cubano ha estado en esa marcha, en esas marchas a través de todo Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que si la vida de los negros valen en este país, entonces ¿qué era? ¿En Cuba no valen? Bueno, por supuesto que valen. Lo que pasa es que esta organización Black Lives Matter es una organización marxista que de nuevo tiene lazos con las Panteras Negras, tiene una relación laza con Angela Davis y con determinados elementos de movimientos terroristas. Exactamente. Entonces hay un linaje genético en esto y están repagándole las deudas al castrocomunismo. Pero, o sea, que eso, y lo que ha servido tal vez para abrir los ojos a algunas personas en los Estados Unidos acerca de la realidad de esta organización. Pero repito, fuentes confiables desde hace días me han contado de un movimiento
muy agitado de personas que pertenecen, personas de influencia, personas conectadas con la alta esfera de parte del movimiento ese, que están entrando y saliendo de la embajada castrista en Washington. Para eso está ahí la embajada castrista, vamos a ser sinceros. Para eso está ahí esa base de espionaje, precisamente para cosas como eso, para sus grupos auxiliares, pues que reciban el entrenamiento entre paredes que ellos consideran que están protegidos de escuchas, etcétera. Así que esto es un momento decisivo donde se sabe realmente la condición moral de todos, y incluso algunos que lo cubren muy bien, o sea, que hacen un intento de tener un simulacro extraordinario, pero con mágica y a la misma vez tan valiosa que realmente cualquier persona que ama la libertad, en este momento podemos decir que todos somos cubanos. Eso me lo han dicho personas que han nacido en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua. Todos somos cubanos y se ven representados en el espíritu de lucha de ese pueblo desarmado, pero armado con lo que hace falta. Y no lo puedo decir de todo, en el sentido de que tienen lo que tienen que tener para enfrentar a esa maquinaria represiva. Pero ahí están, y esto no hay, aquí no hay más hacia atrás. Ha habido un cambio de paradigma que esto no lo para nadie, y eso lo sabe el castrocomunismo. Por eso es fundamental que las estructuras de las Fuerzas Armadas, Cuba tiene 3 ejércitos, es importante particularmente todos esos oficiales menores que tienen la responsabilidad de cumplir con Cuba, y Cuba no es esa dictadura que está en el poder. Vemos con mucho interés cómo esto ha ido creciendo como una bola de nieve que no se detiene, y como en este momento el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Bradley Frink, urgió a los países miembros a que condenen la represión contra los manifestantes en Cuba y adopten una política activa hacia el régimen castrista, al mismo tiempo que se han unificado tanto diplomáticos electos, oficiales electos, senadores y representantes de ambos partidos para condenar estos golpes ciegos que está dando esta tiranía, que yo creo que se ve acorralada y que en este momento, lejos de tratar de amainar, sube la parada con un discurso de violencia. ¿Hasta dónde crees tú que la OEA pudiera ser una especie de catalizador que haga un antes y un después, pues sencillamente dentro del tema cubano? Aquí lo tenemos que retomar a la misma conversación y los mismos principios que cuando estábamos hablando de las matanzas que estaban ocurriendo en Venezuela y las matanzas que estaban ocurriendo en Nicaragua. Pero en el caso de Cuba, esto adquiere una dimensión más alta, no es porque la vida de los cubanos valga más de los venezolanos o nicaragüenses, no, sino porque Cuba es la base de la subversión en todo el continente. La subversión que vemos en Chile, la que vemos en Colombia, la que vemos en Bolivia, la que vemos en Brasil, la que vemos en Argentina, viene de Cuba comunista. Cuando le añadimos el factor del narcotráfico, que el narcotráfico en este continente no pudiera tener el impacto que tiene si no es por Cuba comunista. Eso es un hecho y lo sabe la inteligencia de este país. Me consta eso. De modo de que las razones sobran para acciones decisivas, y esto lo digo opinión de politólogo y de forma independiente, para estar claro. Porque he oído del determinado intervención. Rusia está interviniendo en Cuba, Corea del Norte interviene en Cuba, Irán interviene en Cuba, el narcotráfico interviene en Cuba, y ahí no hay. China está interviniendo en Cuba. Entonces, cuando miramos y pensamos, bueno, si tuviéramos esa idea, pues entonces los Estados Unidos intervinieron en la Segunda Guerra Mundial para combatir el fascismo.
nadie se va a poner molesto con eso, ¿no? Los franceses intervinieron en la guerra de independencia de los Estados Unidos, costeando el 90% de las armas. 5.000 españoles murieron defendiendo, luchando por la independencia de los Estados Unidos. Más de 7.000 franceses murieron en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así que la noción de intervención, entre comillas, es algo realmente que ignora la historia, porque ningún proceso de liberación, ninguno, no ha contado con un componente geopolítico del extranjero. Y que no piensen que en Cuba comunista hace falta una invasión estilo Normandía. Por favor, ustedes lo que hemos tenido acceso al internet cómodamente en Venezuela, cuando sonaron un par de fuegos artificiales, creo que se mandaron a correr las tropas elitistas del chavismo, cuando pensaban que podía haber una fuerza de liberación en conjunto de la OEA, compuesta por los Estados Unidos, Brasil, Colombia, etc. Así que estos son momentos decisivos, porque con la caída del castrocomunismo es el fin de la subversión marxista-leninista en el continente. Julio, ahí mismo, y ayer nosotros en este programa, yo he tenido también conversaciones con otros argentinos, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos, ecuatorianos y peruanos también, y de otros países en estos momentos. Y ayer tuvimos acá en Tras la Noticia a Débora Centeno, que es nicaragüense, y a Lourdes Jubieta, que es obviamente venezolana. Y Débora nos dijo a nosotros, y yo le pregunté esto y después el consejo, porque lo que siempre ocurrió en Nicaragua, tanto en Chamorro como Alemán, como Bolaños, es que los hermanos Ortega siempre estaban detrás de bambalinas. Por el lado de Venezuela, ayer Lourdes Jubieta fue muy franca, dijo, hay que tener precisión y ser conciso. ¿Por qué? Porque ella misma dijo que después de varias protestas, las personas hicieron así, bueno, se acabó esta protesta, vamos a tomarnos un whisky. ¿Qué consejo le das tú en estos momentos a los cubanos que están dentro de la isla y también a todos los otros que se están enfrentando a la injerencia del régimen cubano? Que no pierdan la perspectiva. El castrocomunismo está contra la pared y está tratando de desvirtuar esto como si esto es un problema económico. O sea, la tentación de una llegada de ayuda humanitaria, entre comillas, ayuda que después el castrocomunismo va a revender como lo ha hecho históricamente, y burlarse del pueblo de Cuba, que no se deje intimar por esta dictadura que ha incumplido todas las promesas desde que llegó al poder. De modo de que libertad es fundamental. A partir de ahí es que viene todo. Los cubanos en la isla tienen el derecho natural de vivir como vivimos los cubanos en la nación cubana fuera del territorio nacional. No hay razón para que nuestros hermanos en la isla vivan sin libertad cuando el resto de la nación cubana vive plenamente. Los que vivimos fuera vivimos en libertad. No se dejen engatusar por lo que viene del régimen. El mundo está bien claro gracias a ese pueblo que ha sido su mensaje contundente: libertad, libertad, libertad y abajo el comunismo. Esto es un problema sistémico. Díaz-Canel es un dictador, pero es un títere y es irrelevante. Esto no es solo decir, bueno, quitamos a Díaz-Canel y no. Es un problema sistémico. Es ahí donde hay que ir, y el enfoque está correcto, ese enfoque popular. Libertad, donde fue el pueblo espontáneo, que es el mayor temor de un régimen totalitario, la espontaneidad, porque no les da tiempo a poder predecir y actuar basado en el cálculo, sino tienen que reaccionar, y gracias a Dios la tecnología ha facilitado que desde cada rincón del mundo saben los crímenes de lesa humanidad que comete el castrocomunismo y sabe el gran heroísmo del pueblo de Cuba que tomó las calles. Muchas gracias, Julio Schilling, por compartir con nosotros tus criterios, de tu punto de vista, y sobre todo la solidaridad de todos los países del mundo que se han volcado pidiendo la libertad para el pueblo de Cuba
y el cese de la represión. Y te dejo a ti, Tommy, la despedida a nuestro querido invitado, el profesor Julio Schilling, en la tarde de hoy. Así es, Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque y un servidor, dándote ese análisis que solamente lo puedes dar tú. Amigos, así ya nos despedimos. Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado. Que tengan todos muy buen fin de semana y continúen con la sintonía de Radio Televisión Martín.